Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Vamos a esperar unos minutos más para comenzar. Esta transmisión en vivo. Vamos a esperar. Muy bien, bueno, eh, otra vez bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Desde la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, ALTA, consideramos importante destinar este espacio para transmitir un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en medio de toda esta crisis, toda esta situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos no solamente en México, sino, bueno, pues en todo el mundo. Ustedes ya sabrán, ya habrán visto las noticias, se habrán dado cuenta claramente de lo que está sucediendo. No tiene caso extenderme respecto de este tema. Y bueno, para la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada es muy importante poder conectarnos con ustedes donde quiera que estén, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Lo hacemos de todo corazón y esperamos que este mensaje, estas charlas con sentido, como las hemos denominado, puedan ser significativas para ustedes. Estaremos transmitiendo cada viernes una charla a esta misma hora, 8, 10 de la noche, alrededor de una hora y media. Estaremos hablando desde esta perspectiva logoterapéutica que a los miembros de la asociación pues nos define, ¿verdad? Nos abandera. Y bueno, la charla de hoy, como algunos ya la habrán visto en los banners, en las publicaciones que hemos estado haciendo a través de las diferentes plataformas, se titula De la angustia existencial a la realización del sentido. Y bueno, déjenme introducir el tema como tal. Eh, Vamos a hablar, lo vamos a dividir en dos partes. Primero hablaré acerca de lo que significa la angustia, qué cosa es la angustia, por qué vivimos la angustia, en qué situaciones la vivimos. También hablaré acerca de cuáles son esas configuraciones que toma la angustia, eh, cuál es la forma, la figura que la angustia puede llegar a tener. Y después hablaremos de la siguiente parte, cómo es que nosotros podemos pasar de la angustia a la realización del sentido. Pasar de estar en una situación de mucho estrés, de mucho sufrimiento, a poder llegar a un punto en el cual podamos encontrar y sobre todo realizar el propio sentido vital. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, nos vimos en la necesidad, lo estuvimos platicando los miembros de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, esta necesidad de transmitir un mensaje esperanzador. De ahí que pensamos en llegar a ustedes a través de estas transmisiones en vivo, ya que bueno, la contingencia no nos permite reunirnos como había sido habitual, como nos habíamos estado reuniendo en algún salón de clases, en algún sitio para algún taller, alguna conferencia, una plática. Es importante para nosotros que también tenemos algunos usuarios, pacientes en nuestro consultorio, poder llegar a través de estos medios también a ellos. Y bueno, estamos viviendo un periodo de muchísima angustia. Eh, Algunos de mis usuarios, de mis pacientes, de mis alumnos, a los que he podido ver, a los que he podido dirigirme a ellos a través de videollamadas, a través de mensajes,
Me han escrito incluso alumnos de otros estados y me dicen, ¿cómo le hacemos? Estamos trabajando en el hospital con una tensión, con una angustia que no nos deja estar en paz. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo enfrentar la angustia? ¿Por qué la estamos viviendo? Tenemos mucho miedo. Veo, por ejemplo, a mis vecinos, veo a algunos de mis familiares, algunos de mis conocidos, algunos amigos, y nos encontramos en la misma situación. Estamos viviendo tiempos de mucha, mucha angustia. Por ahí decía unos días, la maestra Patti Arenales comentaba, hemos perdido, estamos en duelo, hemos perdido y tenemos miedo de perder más aún. Y eso, por supuesto, que nos genera una gran cantidad de angustia. Pero vamos a definir qué es la angustia existencial. Bueno, la angustia tiene diferentes definiciones según la escuela de pensamiento a la cual nos aboquemos para escuchar dicha definición. Nosotros nos gusta mucho esta rama existencialista de la psicoterapia y dentro de esta rama existencialista eh, hubo un terapeuta norteamericano que se llamaba Rollo May. Rollo May definió la angustia como una aprensión por la amenaza de que algún valor esencial para mi existencia sea perdido. Entonces la angustia es esencialmente esta aprensión que experimentamos debido a que algún valor esencial pueda ser extinguido, pueda ser quitado, nos pueda ser arrebatado. Y con ello, bueno, nuestro sentido, nuestra configuración como personas corre peligro. La angustia, pues, es una experiencia, pero es una experiencia interna que no tiene forma. Podríamos decir que es amorfa. No tiene una figura claramente distinguible. De modo, pues, que la angustia puede empezar a tomar forma a través del miedo. El miedo es, digamos, el disfraz que utiliza la angustia para hacerse presente. Podemos decir que la angustia es una especie de fantasma al cual podemos escuchar, al cual podemos sentir, pero no podemos ver, si me permiten esta expresión. Es pues el miedo la forma que toma la angustia para hacerse presente. Cuando nosotros podemos nombrar a nuestra angustia, a la angustia que estamos experimentando, entonces esa angustia toma forma. Una chica en un poema escribió en una ocasión, cuando nombras a los fantasmas, enmudecen. Yo podría decir, cuando nombras al fantasma de la angustia, aparece, se hace visible. Entonces, ¿por qué es importante nombrar la angustia, que tome forma? Bueno, porque de esa manera podemos resistirla, podemos luchar contra ella, podemos hacer algo en contra de esta angustia que estamos experimentando. La angustia es existencial porque tiene que ver con tu existencia como ser humano. El hecho de que tú sientas angustia es un síntoma de que existes, es un síntoma de que estás vivo, estás viva, pero más allá de eso, es un síntoma de que hay valores en el mundo que te importan lo suficiente como para que al ser amenazados, sientas esta angustia, experimentes esta aprensión por poder perder dicho valor, que es importante para ti. Es preciso decir que cada uno de nosotros experimentamos la angustia de manera diferente, porque lo que es valioso para mí, Iván, no es valioso para ti, ni para ti, ni para ti. Lo que a mí me causa angustia, no necesariamente tiene que causarle angustia a alguien más.
y viceversa. Es pues la angustia, esta experiencia existencial ligada a nuestra existencia humana, a través de la cual experimento una aprensión por el temor de perder un valor importante para mi existencia. Bueno, la angustia también se puede experimentar eh, debido a lo que Karl Jaspers, un filósofo existencialista, llamaba situaciones límite. ¿Qué es esto de las situaciones límite? Bueno, las situaciones límite son una experiencia humana dentro de la cual nos vemos envueltos en algunos escenarios, en algunos momentos de nuestra vida y uh, experimentamos mucha frustración. Esas situaciones límite nos van acorralando, nos van empujando hacia un lugar en el cual es preciso que tomemos una decisión definitiva, una decisión trascendental, una decisión ontológica que implica todo nuestro ser. Una decisión que puede cambiar el rumbo de nuestra existencia como la hemos venido manejando. Las situaciones límites son diferentes también para cada uno de nosotros. Para alguien la situación límite puede ser el despido de un trabajo. Para otra persona la situación límite puede ser una enfermedad, puede ser un divorcio, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de alguna función corporal, etcétera. Las situaciones límite son muy variadas, pero tienen la característica de que al experimentarlas nos colocan en una posición existencial ante la cual tenemos que afrontarla con nuestras decisiones. Experimentar este tipo de situaciones límite, por supuesto, que generan una gran ansiedad al ser experimentadas. Bueno, vamos a hablar ahora voy a hablar acerca de las formas que la angustia puede tomar. Vamos a hablar, hay muchas formas, pero vamos a hablar de 5 formas en que la angustia puede manifestarse. Digamos, ¿cuál es el disfraz que la angustia utiliza para manifestarse, para poder ser nombrada? Y te pido que mientras las vaya exponiendo, vayas escribiendo cuál es el tipo de angustia que estás viviendo, si es que te encuentras en una situación tal. Vamos a ver. Las representaciones de la angustia que voy a tratar son 5, como ya dije. La primera es la angustia por el miedo a la muerte. Claro, los seres humanos nos enfrentamos todos los días a la muerte. La muerte es un hecho corriente en nuestra vida del día a día. Pero no tenemos la suficiente preparación, a veces las suficientes ganas como para entretenernos en este tema tan burdo, tan difícil, tan doloroso, que se ha vuelto un tabú en nuestra sociedad. Nos cuesta hablar de la muerte. Es difícil expresar la muerte. Es difícil pensar en la muerte de un familiar. Es difícil pensar en la posibilidad de la muerte de un amigo, de un ser querido. Es difícil pensar en la posibilidad de mi propia muerte. Pero todos los días tocamos la muerte. Todos los días rozamos esa posibilidad de la extinción. Rozamos esa posibilidad de la propia finitud. Y bueno, por supuesto que esto nos genera muchísima angustia. La muerte es un hecho fundamental de la vida. La muerte es parte de la vida. Es más, hay quien se atreve a decir que la muerte solamente es un síntoma de que hubo vida. ¿Quién muere? Quien ha vivido. Solamente puede morir quien ha vivido.
Sí, pero el hecho de morir o la posibilidad de morir nos genera muchísima angustia. La muerte, pues, es un hecho de la vida. Sin embargo, a nivel biológico, pues es claramente comprensible. Las funciones fisiológicas dejan de funcionar, entendemos que la muerte es para todos, es decir, es universal, entendemos que la muerte es irreversible y entendemos que la muerte tiene una causa física. Bueno, en términos biológicos entendemos claramente la muerte, pero en términos psicológicos cuesta muchísimo poder entenderla, poder lidiar con ella. Irving Yalom, un psicoterapeuta norteamericano, humanista y existencialista, dice que muchos de nosotros hemos muerto en muchas ocasiones. Y lo dice, por supuesto, a nivel psicológico. Muchos de nosotros hemos muerto muchas veces. ¿Por qué? Porque la cercanía con el tema de la muerte, nuestra vida tan frágil, nos confronta con la muerte y a nivel psicológico nos aterra. Nos anticipamos a nuestra muerte. Generalmente lo hacemos de manera desadaptativa. Y bueno, la muerte, al ser este tabú, al ser esta anticipación disfuncional, genera muchísimo sufrimiento. Y morimos, y morimos, y morimos, una y otra vez. Y nos enfrentamos a situaciones como la que estamos atravesando y pensamos en la posibilidad de mi muerte o en la posibilidad de la muerte de algún familiar y nos encontramos en este sitio lleno de angustia. Bueno, ¿qué hacer con la angustia acerca de la muerte? Aceptarla. Aceptarla y vivir lo mejor posible. Aceptarla y vivir sacándole jugo a la vida, disfrutando de los momentos que tienes, disfrutando del aquí, del ahora, sabiendo que va a llegar un momento, sí, en el que puede aparecer la muerte. Bueno, este es solamente un tipo de angustia. El segundo disfraz, el segundo modelo que utiliza la angustia para manifestarse es a través de lo contrario a lo que acabo de decir. El miedo a la vida. El miedo a la vida. No solamente tenemos miedo a la muerte, también le tememos muchísimo, muchísimo a la vida. Este es un tema que toco recurrentemente con mis pacientes. Es muy riesgoso vivir. Vivir implica un riesgo. Constantemente estamos en riesgo. Te metes a bañar y estás en riesgo. Sales a la calle, estás en riesgo. Vas a trabajar, estás en riesgo. Comes y estás en riesgo. La vida es riesgosa. ¿Qué más nos angustia acerca de vivir? Bueno, tomar decisiones. Es muy riesgoso tomar decisiones. Decidir esto, decidir lo otro. Ya lo decía un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, estamos condenados a decidir. Todo el tiempo estamos decidiendo cosas, lo que sea, lo que comes, tus horarios, las personas con las que te relacionas, si trabajas, si no trabajas. El problema con decidir, lo que nos angustia de decidir, no es tanto lo que voy a escoger, porque cuando se trata del escogimiento, puedo ser claro y puedo saber lo que quiero. El problema con escoger, con decidir, es que hay necesariamente aspectos que voy a tener que renunciar a ellos, voy a abandonar. Si tengo estas dos opciones y escojo esta, necesariamente ya renuncié a esta. Y eso es angustiante.
¿Qué más implica la angustia de vivir? Bueno, las pérdidas. Los seres humanos estamos en constante pérdida. Los seres humanos desde que nacemos estamos perdiendo algo o a alguien. Perdemos oportunidades, perdemos posibilidades, perdemos la salud, perdemos personas a las que amamos. Vivir es angustiante. ¿Por qué tengo que enfrentar una vida llena de decisiones complicadas y de pérdidas? Sumado a esto, cuesta vivir también por el dolor, por las responsabilidades. Vivir duele. Vivir implica ser responsable también. Y esto angustia. Si yo soy libre, necesariamente soy responsable de mi libertad. Tengo que responder por aquello que soy libre. Y esto es angustiante. ¿Qué más acerca de la vida nos angustia? Bueno, las etapas del desarrollo. Crecer es desafiante, atemorizante. Me lo decía una chica hace un tiempo. Estoy a punto de entrar a la universidad y después de la universidad, ¡qué miedo! La vida laboral, ¡qué miedo, por supuesto! Pero es una etapa del desarrollo que ella tiene que enfrentar tarde o temprano, así como nosotros nos enfrentamos constantemente al desafío de vivir. Bueno, avanzar, aprender es desafiante, es angustiante. ¿Qué necesito hacer para aminorar la angustia de vivir? Bueno, involucrarme en mi vida, participar en ella, hacerme presente. Hay muchas personas por ahí que están presentes corporalmente, pero psicológica, emocional y espiritualmente están desapegadas de su propia existencia. Para poder hacer frente de manera más adaptativa a la angustia de vivir, necesito hacerme presente en mi propia existencia. Bueno, la forma número 3 que adopta la angustia para aparecer en nuestras vidas es a través de la pérdida del sentido. Cuando nosotros nos encontramos en un terreno árido de significado, de propósito vital, esto en logoterapia le llamamos vacío existencial. No encontramos valores con los cuales podamos hacer una compenetración. No logramos encontrar un sentido a la existencia, una razón para estar aquí. Bueno, eso también genera muchísima angustia. ¿Qué hago contra el vacío? ¿Qué hago contra esta falta de significado? Esta semana en una sesión virtual con una usuaria me regaló esta frase: hacer lo que me toca. Así lo dijo ella. Y así lo dicen muchos escritores, logoterapeutas, acerca de qué es el sentido, cómo luchar en contra del vacío existencial. ¿Sabes cómo? Haz lo que te toca. Nada más. Haz lo que te toca hacer. Inmiscúyete en tu vida. Pregúntate qué te toca hacer en este momento. La forma número 4 que la angustia toma, adopta para poder expresarse en nosotros es a través de la amenaza a mi personalidad. Yo, como persona, existo y me voy configurando. Tengo una configuración. Y hay situaciones límite, hay situaciones existenciales que necesariamente amenazan el centro de mi personalidad. Corro el riesgo de perder mi rol, por ejemplo, mi rol de padre,
mi rol de esposo. Voy a divorciar, ya no voy a tener el rol de esposo. Eso amenaza mi personalidad. Se ha muerto mi padre, pierdo mi rol de hijo. Se ha muerto mi hijo, pierdo mi rol de padre. Mi función. Tengo una función en mi trabajo, tengo una función en mi casa, soy el proveedor, pero me enfermé. Ya no puedo ser el proveedor. Ahora tiene que ser el proveedor mi hijo, mi hermano, mi padre, mi madre, no sé. Pierdo esa función y mi personalidad se ve amenazada. Y esto genera muchísima angustia también. Y por último, la forma número 5 que adopta la angustia para manifestarse es la sensación de inseguridad. Los seres humanos estamos siendo amenazados continuamente. La seguridad y el control son necesidades humanas profundas. Es muy difícil vivir una existencia en donde no pueda tener alguna cuota de control de mis propios límites, de mi propia vida. Es muy difícil vivir en un ambiente de inseguridad. Sin embargo, y otra vez, la vida es así, es muy insegura. La vida está en continuo avance, cambio, devenir. Y en esos movimientos existenciales de la vida, mis planes se ven deshechos. La vida va destruyendo esos búnkers que creemos haber construido a prueba de la misma vida, a prueba de la muerte, a prueba del colapso económico, a prueba de la enfermedad, a prueba de pandemias. Es una fantasía. Es cierto que podemos tener algún grado de control, pero no siempre podemos controlarlo todo. Y es necesario aquí que aceptemos nuestra humilde condición humana. Si bien somos muy grandes, muy poderosos en algunos aspectos, para controlar, para dirigir, para planear, hay otros aspectos de nuestra existencia que están fuera de nuestras manos. Nuestros brazos, por mucho que los extendamos, son demasiado cortos para poder controlar todos los embates existenciales a los que tenemos que hacer frente. Es preciso, pues, asumir nuestra postura humana con humildad y entender que hay cosas que tengo que dejar escapar a mi control. Porque si no voy a colapsar de angustia, de no poder tener aquí donde yo espero todo controlado. Los seres humanos trazamos el boceto de nuestra existencia en este lienzo que continuamente está cambiando. Y es preciso que aprendamos a reconfigurar nuestros planes, nuestros bocetos, que aprendamos a vivir con esta continua incertidumbre, porque la incertidumbre también es parte de la vida. ¿Qué me toca hacer aquí? Vivir con lo que venga. La vida siempre viene con algo nuevo para darte. La vida es una fuente interminable de contextos, situaciones, experiencias. Y necesitamos hacerles frente con lo que tenemos, con lo que somos. Asumirlas, darles la cara, vivir y fluir, vivir y fluir. No podemos controlarlo todo. A veces queremos entrar en algún terreno novedoso, sobre todo, y queremos probar cómo está el piso, queremos probar cómo está el ambiente, pero no siempre es posible. Le decía yo a algunos alumnos o a algunos usuarios también que vamos por la vida un tanto como Tarzán.
Somos, somos esta especie de Tarzán que va cruzando de una situación a otra, de una liana a otra, pero Tarzán no suelta una liana hasta que no tiene sujeta de manera segura una liana más. Entonces suelta la anterior y avanza con esa nueva seguridad que cree tener. Y bueno, hay momentos en nuestra vida que nos es posible actuar de tal manera, ir sujetando una liana, columpiarnos, agarrar otra liana, soltarla y continuar avanzando. Sin embargo, hay momentos en los cuales tenemos que asumir una actitud no tanto de Tarzán, sino más bien de trapecista. ¿Cómo de trapecista? Claro, el trapecista va de un trapecio a otro y en algún punto de su trayectoria se suelta al vacío, se suelta a la posibilidad de no ser, da un salto de angustia, sí, un salto de incertidumbre, sí, pero es necesario dar ese salto, porque sin ese salto es imposible seguir avanzando. Podemos sujetar un trapecio y llegar hasta un punto máximo. Se llama situación límite. Un punto en donde el trapecio ya no avanza más. Y es preciso que yo lo suelte con todo el terror que esto implica. Y que extienda mis manos como ese trapecista, esperando encontrarse una nueva oportunidad. Un trapecio al cual asirse. Esta situación que estamos atravesando nos, nos implica, nos invita a asumir esta postura de ser trapecistas. Aviéntate, salta, extiende tus manos, extiende tu personalidad y ya verás que algo podrás sujetar. Bueno, esto se llama de la angustia existencial a la realización del sentido. Ya hablé acerca de la angustia, te pedí que escribieras cuáles son las formas de angustia que puedes estar viviendo. Quizás estás viviendo 2, 3 o las 5 o alguna de ellas o ninguna. No sé en qué situación te encuentres. Pero ahora vamos a pasar a hablar acerca de la realización del sentido de vida. ¿Es posible realizar sentido en estas condiciones? Bueno, ya lo veremos. Primero, ¿qué cosa es el sentido? Voy a tratar de no usar palabras o definiciones tan de enciclopedia de la logoterapia. El sentido es esta misión que tiene que ser cumplida por una persona específica en un contexto específico. Tú tienes una misión porque tú eres esa persona específica que te encuentras también en una situación específica. Todo el tiempo los seres humanos estamos en situación. Es imposible no estar en situación. Siempre estamos en una situación. Siempre estás tú en una situación. Siempre estoy yo en una situación. ¿Y sabes qué? Esa situación te demanda una misión por cumplir. Ese es el sentido. La misión que hay que cumplir en una situación determinada. Surge otra pregunta.
¿Existe un sentido en este mundo así de caótico, así de complicado, así de incierto? Bueno, claro que sí, lo hay. Existe el sentido, pero es un sentido potencial. No es un sentido que ya está dado. Es un sentido potencial y se convierte en un sentido realizado hasta que tú empiezas a decidir ejercerlo, realizarlo, con tus decisiones. ¿Cómo nos percatamos de que existe un sentido? Bueno, los seres humanos tenemos algo de nuestra configuración que se llama voluntad de sentido. ¿Qué cosa es la voluntad de sentido? Bueno, la voluntad de sentido es este motor que me moviliza hacia la realización de la misión que tengo por cumplir. Esta voluntad de sentido es una llama existencial que tenemos que nos prende a actuar. Esa es la voluntad de sentido. Y bueno, ¿cómo podemos lograr el sentido? Sería la siguiente pregunta lógica. Ya hablamos de qué es el sentido. Es una misión por cumplir en una situación especial, por una persona específica, que eres tú y que soy yo. Para cada uno de nosotros, el sentido y la misión es distinta, obviamente. Bueno, ¿de verdad hay sentido posible en el mundo? Claro, hay posibilidad de sentido. Se realiza a través de tu voluntad de sentido, de que esté activada, de que la utilices. La pregunta siguiente es, ¿cómo realizo el sentido? Y bueno, Viktor Frankl nos dice que existen tres maneras de realizar el sentido. Y me voy a permitir leer una frase de un libro de Viktor Frankl. El libro se llama Psicoterapia y Humanismo. ¿Tiene sentido la vida? Así se llama. Ese es el título y el subtítulo. Viktor Frankl nos dice, acostumbramos ciertamente a descubrir sentido al crear una obra o realizando un hecho destacado, o también experimentando algo o encontrándonos con alguien. Bueno, aquí hay dos maneras que nos posibilitan realizar el sentido, creando algo o experimentando algo. A esto que dije de crear algo, la logoterapia le llama valores creativos o valores de creación. Es la posibilidad que yo tengo de realizar algún trabajo, de realizar algún proyecto, de sumarme a una causa, de realizar alguna tarea importante para mí y para alguien más. Ahí puedo encontrar sentido. Hay otra segunda posibilidad que nos lo dice Viktor Frankl. Es a través de la experiencia, los valores de experiencia. ¿Cómo puedo encontrar sentido aquí? Bueno, amando a alguien, dejando que alguien me ame, experimentando el arte, la naturaleza, las relaciones interpersonales. Esa es otra forma de encontrar sentido. Y tú me dirás, bueno, en estos momentos no tengo esa posibilidad. Me la estoy pasando mal. No puedo conectarme con mi pareja, con mis amigos, con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Realizando un trabajo, qué gracioso. No puedo trabajar. Es más, me despidieron. Mi futuro es incierto. Bueno, pues déjame decirte que hay una tercera posibilidad de realizar sentido. Y precisamente esta situación desesperada en la que nos encontramos es una gran posibilidad de realización de sentido.
Mira lo que dice Víctor Frankl más. No debemos olvidar jamás que podemos encontrar también sentido a la vida, incluso cuando nos enfrentamos con un destino que no puede ser cambiado. Cuando nos enfrentamos con una situación desesperada. Creo que es momento de aprender a activar este valor de la actitud. Así se llama en logoterapia este valor. Valor de actitud. El valor de poder transformar una situación compleja, absurda si quieres, dolorosa, desesperada, en un triunfo personal. Esta es tu oportunidad. De esto te quiero hablar. Todo mundo está hablando, muchos están hablando acerca de la desesperación, de la enfermedad, de la muerte, de la angustia, de la incertidumbre. Pero yo te vengo a hablar hoy de la posibilidad de encontrar sentido a través de tu capacidad para soportar los sufrimientos, para soportar esta situación atípica, angustiante, dolorosa, desesperada, incierta. Todos estamos en esta situación. No eres el único, no eres la única. Todos estamos viviendo esto. Todos lo estamos experimentando. ¿Y sabes qué? Nos queda soportarlo. Nos queda aprender a vivir con esto. Nos toca evolucionar. Esta situación la puedes convertir en una palanca para tu desarrollo personal, para cambiar, para ser mejor, para llegar a esa mejor versión de ti a la que puedes aspirar. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que podamos utilizar el sufrimiento para crecer? ¿Que acaso el sufrimiento no está hecho para dolernos, para conmiserarnos? Mira, es posible que lo hagas. Es posible que actúes así. En ese caso estarás cayendo en el polo de la desesperación, en lugar de dirigirte hacia el polo de la realización del sentido. Por eso se titula así esta charla con sentido. De la angustia existencial a la realización del sentido. Hay una posibilidad de transicionar de una situación a otra, de una actitud a otra. Y eso te toca a ti. He estado buscando material, frases, contenidos que puedan inspirarme a mí y que puedan inspirarte a ti y darte algo de luz, porque esa es nuestra finalidad. Encontré un versículo bíblico en el libro de Santiago, y con esto, con mucho respeto, se los digo a las personas que no compartan esta fe. Esto no se trata en este momento de cuestiones divinas, se trata de cuestiones humanas. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, este hombre les escribe. Sus destinatarios estaban lejos de él y estaban padeciendo. Él los identifica en el versículo 1 de ese mismo capítulo 1, y les dice a los que están en la dispersión. Estaban dispersos, estaban huyendo algunos, estaban en una situación desesperada. Y Santiago les escribe lo siguiente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra traducción de este mismo verso dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe ser llevada a feliz término, para que sean completos e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Esto es lo que nos dice Santiago. ¿De qué sirve la prueba? ¿Es una especie de examinación? ¿Es una especie de test que sirve para comprobar algún material o alguna cosa? En este caso, para comprobar la calidad de tu espiritualidad, de tu ser, para probarte existencialmente, a ver cómo respondes. Porque la vida siempre nos está cuestionando. La vida es una preguntona. La vida siempre está queriendo que le respondas, que le responda. Y te pone diferentes circunstancias para probarte, para probar tu carácter, para probar de qué estás hecho, para probar tu madurez, para probar tu ánimo, para probar tu solidez. Y esta prueba que estamos atravesando, todos a nivel mundial, sirve como un test para clarificar de qué estamos hechos. Santiago habla de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Bueno, lo quiero decir así. Fe incondicional en el sentido de la vida. Prueba tu fe. Prueba esa razón de existir que tienes, seguramente tienes. Tu fe está siendo probada. Tu sentido de vida está siendo probado. Ya dije que era prueba. Es un test, es un examen. Ya dije la finalidad. Descubrir de qué estás hecho. ¿Qué se prueba? Tu capacidad de encontrar sentido. Tu capacidad de tener un sentido por el cual hacer que valga la pena atravesar todo esto que estamos atravesando. Santiago habla de paciencia. Dice, cuando tu fe es probada, surge la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, es la entereza de carácter. ¿Para qué vamos a ser probados? Y Santiago nos lo dice. Para llegar a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir Santiago con la perfección, con la cabalidad? No con el no equivocarte nunca. No quiere decir eso. Quiere decir madurez espiritual. ¿Qué es cabalidad? Integridad. Que permanezcas íntegro en esta situación tan angustiante, tan desesperada. De eso se trata esta prueba. Ahí existe posibilidad de encontrar sentido. El sentido está ahí, esperando a ser descubierto por ti. Es importante que cambies tu perspectiva. Tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu sentido vital va a producir constancia, paciencia. Y la paciencia
tiene que tener su obra completa para que puedas llegar a ser un ser íntegro, cabal, maduro. No puede haber un crecimiento espiritual sin una exigencia. Esto que estamos viviendo es una exigencia existencial en la que nos encontramos todos. Participa, hazte cargo, toma el timón de tu propia vida. Porque es importante aprender a sufrir. Porque la angustia, la muerte, la pérdida, el dolor son parte de la vida. Tú estás en la vida, ¿no? Bueno, necesitas hacerle espacio a estas posibilidades también. Claro, la felicidad, el amor, el trabajo, el crecimiento, el gozo, también son características, posibilidades de la existencia. Pero también lo otro que no nos gusta tanto. Estamos muy acostumbrados a encontrar sentido de la manera más agradable, trabajando, realizando algún servicio, claro, ujú, amando, dejándome amar, disfrutando las relaciones, a mis amigos, pero cuando nos toca encontrar sentido a través de la prueba de nuestro sentido de vida, a través de la vivencia de la angustia, queremos desertar. Y eso es lo más fácil. Pero déjame decírtelo con todo respeto. No es lo más digno, no es lo más honroso. Víctor Frankl nos dijo que era necesario que nos convirtiéramos en hombres dolientes, hombres capaces de sufrir, pero de sufrir no en vano, no, no sin un sentido. Sufrir por algo que valga la pena sufrir. ¿Qué, qué hace que valga la pena sufrir? ¿Tu trabajo? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿El servicio que prestas? ¿Tus planes? ¿Qué hace que merezca la pena soportar esta adversidad? Sacar lo mejor de ti, transformarte a través de la prueba, encontrar en esta situación límite la puerta de entrada a una nueva dimensión de tu propio ser, llegar a un nuevo estadio de desarrollo moral, psicológico, emocional, espiritual. En este punto te quiero preguntar algo muy importante. Así como registraste antes qué tipo de angustia estabas viviendo, te quiero pedir ahora que registres para qué te está sirviendo este proceso a ti. Ten cuidado con caer en la tentación de responder automáticamente para nada, porque este proceso seguramente tiene un potencial de enseñarte algo. Enciende tus antenas para captar para qué te está siendo útil esto, de qué manera te estás transformando, qué cosas estás dejando de cargar, qué cosas estás empezando a hacer, qué cosas estás dejando de hacer, cómo eres diferente ahora que antes de esta situación. Hay sentido ahí. Para ir cerrando esta sesión, permíteme leerte una vez más algo acerca de Viktor Frankl. Esta vez está escrito en su libro El hombre en busca del sentido. Él, estando dentro del campo de concentración, estando junto con sus compañeros en la misma condición existencial,
en la misma situación límite angustiante, se vio en la necesidad de transmitirles un mensaje de esperanza. Y es lo mismo que queremos desde la Asociación de Logoterapia y Tanatología aplicada a hacer hoy con ustedes que nos están escuchando y viendo. Mira la frase, escucha la frase de Víctor Frankl. Les aseguré a mis compañeros que en las horas difíciles siempre teníamos a alguien, un amigo, una esposa, un vivo o un muerto, o un Dios que observaba nuestro comportamiento ante el destino. Y ese alguien deseaba que no lo decepcionáramos. Al contrario, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, que sufriéramos con orgullo y no miserablemente. Esto tiene que ver con la dignidad humana. Tú por naturaleza eres digno, digna, no importa la circunstancia en la que te encuentres. Pero es preciso que esa dignidad existencial, ontológica de tu ser, la hagas valer a través de tus acciones. Tienes testigos a tu alrededor, tus hijos, tu pareja, tus amigos, Dios. No puedes decepcionarlos, pero sobre todo, no puedes decepcionarte a ti mismo o a ti misma. Involúcrate en tu vida. Atrévete a sufrir. Atrévete a atravesar esta situación límite, angustiante, sí. ¿Qué se hace con la angustia? Vivirla, aprender de ella. Es una gran maestra, ya lo decía Soren Kierkegaard. Es una gran maestra que nos ayuda a crecer. Si alguien esperaba encontrar un mensaje del tipo, tómate esta píldora para que la angustia se te quite, no es el mensaje para ti. Todo lo contrario. Esto se trata de permanecer. Esto se trata de seguir adelante a pesar de todo. Hay testigos, pero tú eres tu propio testigo. Atrévete a vivir con dignidad esta situación en la que te encuentras. Yo espero que este mensaje te haya servido. Espero haber transmitido adecuadamente lo que esperábamos transmitir desde la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. El próximo viernes estaremos transmitiendo nuevamente. No sabemos si a través de esta plataforma o de otra, lo estaremos avisando a través de nuestras redes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí, aquí en la vida, aquí con nosotros, entre nosotros. Gracias por permanecer. Gracias por atreverte a atravesar estas pruebas con dignidad. Muchísimas gracias por tu compañía. Por favor, si este mensaje te sirvió en alguna manera, compártelo a quien tú quieras. Ayúdanos a llegar a más personas. Y te esperamos el próximo viernes para la siguiente charla con sentido. Muchísimas gracias a las personas que están interactuando con nosotros a través del chat. Mis compañeros Patricia Arenales Huerta y Francisco Madera Maldonado estuvieron respondiéndoles algunos de sus mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Hasta luego y cuídense mucho. Les abrazamos cálidamente y esperamos que tengas una vida plena, plena de sentido. Hasta luego.